El león y el cazador, páginas 167 a 190. El reparto del continente africano entre las potencias europeas, página inicial del periodo colonizador que concluirá en la Segunda Posguerra Mundial, se lleva a efecto durante las dos últimas décadas del siglo XIX. No obstante, en muchos casos la ocupación efectiva no será posible sino por medio de guerras que se prolongan hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la etapa de conquistas, la geografía de la ocupación colonial solo cambiaría sustancialmente cuando las colonias de Alemania, Togo, el Camerún, Tanganica, Ruanda, Burundi y África del Sudoeste, o Namibia, fueran redistribuidas, en virtud del Tratado de Versalles, entre las potencias vencedoras, Inglaterra, Francia, Bélgica, Sudáfrica, como otros tantos mandatos de la Sociedad de las Naciones. A mediados de los años 70 ya eran conocidas las vías de penetración hacia el interior de África. El creciente conocimiento cartográfico del continente, al que comerciantes, exploradores y misioneros habían hecho sus aportes, había sido acompañado por importantes desarrollos de nueva tecnología de las comunicaciones. El telégrafo llegó a Lourenço Marques en 1879, y a Luanda en 1886. Desde los años 70 la navegación a vapor hacía posible una notable disminución de la duración de los viajes hacia los puertos africanos más importantes, y del retorno de ellos. La investigación médica y el descubrimiento de la quinina permitían desafiar endemias hasta entonces mortales, como el paludismo. Tanto Livingstone como Stanley, y con ellos muchos otros exploradores, misioneros y comerciantes, lograron sobrevivir al paludismo gracias a la quinina. La tecnología militar daba a los europeos, ya desde la década de los 60, una superioridad inalcanzable para los indígenas, cuyos ejércitos usaban armas tradicionales o antiguas bombardas de escasa potencia de fuego. 2 décadas más tarde llegarían también los fusiles automáticos y las ametralladoras, auténticos instrumentos de la expansión, en el sentido de que su contribución sería fundamental para alterar el equilibrio de poder entre los europeos y las poblaciones africanas, cualquiera fuera la forma en que se organizarán. Las razones que subyacen al reparto colonial, y la explicación de por qué dicho reparto se produjo con tanta rapidez, son objeto de intenso debate historiográfico, si bien hoy se considera ya que la búsqueda de una explicación única para un conjunto tan abigarrado de sucesos, que tuvieron lugar en ámbitos diferentes y alejados los unos de los otros, no es tan importante como los análisis que procuran subrayar la especificidad de cada situación. En los años 70, al concluir la guerra franco-prusiana, Europa se hallaba perturbada por la disputa por la supremacía que la unificación de Alemania había desatado. El continente africano con sus riquezas, en gran parte todavía desconocidas e inexplotadas, representaba un desafío para el futuro, tanto en términos políticos y de prestigio como en función de los recursos que, se pensaba, podría poner a disposición del crecimiento y el desarrollo industrial europeo. Dos tendencias, entre sí relacionadas, contribuyeron a hacer que los gobiernos se mostraran sensibles a grupos de presión internos que profesaban ideologías nacionalistas, en general críticas de las concepciones económicas liberales. Tales ideologías recibían el apoyo de intereses económicos que estaban a favor de la expansión imperialista en África. En el caso de Italia, país que había llegado tarde al desarrollo del capitalismo, esos intereses eran, incluso, los promotores directos de tal tipo de ideologías. La primera de las tendencias citadas fue, a partir de los años 70, la declinación del poderío industrial británico frente a la competencia de Francia, Alemania y los Estados Unidos. La otra fue el aumento del volumen de productos manufacturados, acompañado con la caída de sus precios. El proceso fue incentivado por el desarrollo tecnológico, y por el crecimiento del capitalismo financiero. Ese aumento de la competencia entre los sistemas económicos avanzados en vías de reestructuración industrial y social fue el que dio el impulso para la búsqueda de nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas agropecuarias y mineras, y para la instauración de políticas proteccionistas. Francia introdujo derechos de aduana protectores en 1881, Alemania en 1879 y Portugal en 1880. Como consecuencia de ello, Gran Bretaña asumió cada vez más decididamente una postura de defensa de sus áreas de influencia exclusiva.
Cuando los intereses económicos, en algunos casos, dotados de gran peso, como se verá respecto del Transvaal, venían a coincidir con otros objetivos, la anexión de nuevas áreas de influencia se volvía legítima a ojos de las mayorías en el gobierno. La expansión colonial de fines del siglo, el paso del colonialismo informal al reparto que abre la etapa imperialista, es estudiado preponderantemente en el contexto de la transformación del sistema de los estados europeos, como función de la ya madura crisis del liberalismo y del surgimiento de los nacionalismos. El discurso nacionalista ponía en primer plano las motivaciones de prestigio, dictadas por un conjunto de razones que eran, según los grupos que las sostenían, políticas, económicas, estratégicas y hasta filantrópicas. Los nacionalistas de los nuevos estados-nación, esto es, el Reich alemán e Italia, no dejaban de incitar a sus respectivos gobiernos en favor de las conquistas coloniales, que consideraban esenciales para adquirir influencia en los asuntos internacionales. En Italia, por ejemplo, la maduración de una conciencia imperialista se basó en la ideología nacionalista, crítica del mero expansionismo comercial pacífico y propugnadora de conquistas territoriales por medio de acciones militares. Un papel para nada secundario como fuerza incitadora de empresas de conquista fue el del militarismo, en cuanto a ideología y también en función práctica. Así, el imperio francés en África fue producto de la acción de militares ambiciosos, como Bugeaud, Faidherbe, de Brazza, Gallieni. Los ingleses Wolseley, Kitchener y Lugard apoyaron la expansión británica en África, y la llevaron a cabo. La guerra anglo-boer fue el broche de oro del triunfo del imperialismo británico. La obra de evangelización cumplida por misioneros de diferentes denominaciones, al igual que el firme impulso filantrópico organizado en forma de acciones concretas sobre el terreno, considerable sobre todo en ambientes anglosajones, alentaron por todas partes el establecimiento del control europeo en África, pues la situación de grave deterioro político y social de las poblaciones africanas, la persistencia de lacras como la trata y la esclavitud, la expansión del Islam, llevaban a considerar la presencia europea sobre todo como un deber moral y cristiano de apoyo a la evolución y el mejoramiento de la vida de poblaciones hasta entonces marginadas de la historia de la civilización. La teoría leninista del imperialismo, después retomada en el ámbito de los estudios marxistas, considera al colonialismo un fenómeno expansionista definido por las profundas mutaciones de los datos estructurales, económicos, sociales y políticos del sistema internacional, caracterizado por la ya consolidada primacía del capital financiero. La tendencia general de la investigación histórica ha sido la de poner en duda, si no desmentir, la tesis que considera que la colonización de fin de siglo era impulsada por la dinámica del capitalismo monopolista, y dependía de ella. Según eso, las tendencias expansionistas del capitalismo en el último cuarto del siglo XIX se manifestaban y eran aplicadas en razón de la rivalidad entre naciones consolidadas y naciones emergentes, esto es, por razones eminentemente políticas, que eran las que arrastraban tras de sí a los intereses económicos. En esta línea de interpretación se sitúan historiadores como Wolfgang Mommsen y David Fieldhouse, que al considerar las razones subyacentes del reparto imperialista del África, sitúan en primer plano motivaciones de tipo estratégico y diplomático, a las que los intereses económicos, aunque importantes en algunas áreas, quedarían supeditados. 71. La más conocida y difundida tesis acerca de la expansión colonial de Francia en África, sostenida por Brunswick, desarrolla el mismo tipo de razonamiento, al considerar un factor determinante del vuelco imperialista la derrota sufrida en 1870, que según ese postulado habría sido la que movió a ciertos círculos gubernativos y militares a valerse de la cuestión colonial para recuperar el prestigio perdido. 72. Observada desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la fiebre por el reparto territorial nos muestra a las potencias europeas, tras siglos de dominio informal, ejercido preponderantemente sobre el comercio de las regiones costeras de África, empeñadas en valerse de la cuestión colonial como instrumento diplomático que puede permitir la descarga de las tensiones en los territorios periféricos. La colonización puede haberse verificado, pues, en función del mantenimiento del equilibrio político entre los estados.
En todos los países europeos, la expansión colonial de fines del siglo jugó, según las interpretaciones más acreditadas, un papel en modo alguno secundario en la política de preservación del equilibrio entre las grandes potencias europeas y en el interior de cada una de ellas, en la medida en que significó una deliberada transferencia de las conflictualidades a escenarios periféricos, y en que sirvió como medio de reorganizar el consenso, tanto de los sectores de pequeña y mediana burguesía a los que la empresa colonial prometía ventajas como de los sectores populares, los cuales pasarían pronto a ser, en distinta medida y hasta por otras razones, sostenedores del imperialismo colonial. La Alemania de Bismarck, según la bien conocida tesis de Taylor, se convierte en protagonista de primer plano del reparto en el intento de lograr un reacercamiento con Francia en función antibritánica, de modo de desviar las rivalidades europeas a un campo de enfrentamiento periférico. Turner, continuando la misma línea argumental de Taylor, llega a la conclusión de que Bismarck se resolvió a intervenir en África en previsión de las posibles consecuencias de no participar en el reparto colonial, en el sentido de que la crisis del comercio libre no solamente tendría por resultado impedir a Alemania la protección de sus intereses en materia de intercambio comercial, sino inclusive su acceso a las materias primas estratégicas para su desarrollo industrial. 73. La investigación sobre las causas del reparto colonial en cuanto resultado de la política de preservación del equilibrio en el sistema de los estados europeos se ha enriquecido con los estudios de historia social, los cuales subrayan que la cuestión colonial sirvió en muchos casos para fines de política interna. La primacía de la Außenpolitik sobre la Innenpolitik aparece invertida en el trabajo de Wehler, que atribuye la expansión colonial alemana a la crisis de modernización de Alemania inmediatamente después de su unificación. Según eso, Bismarck recurrió a la política colonial para legitimar un orden social y político en crisis a causa de cambios tan rápidos como incontrolables. De acuerdo con esta línea de interpretación, la adquisición de colonias, más que indicar la búsqueda de equilibrios diplomáticos en el escenario internacional, representaba para el canciller alemán un esfuerzo por afirmar esa modalidad de acción como una solución estatista a los problemas económicos planteados por la Gran Depresión, y como alternativa nacional frente a las amenazas del socialismo. 74. La cuestión del social imperialismo, vale decir de las relaciones entre la modernización, la transformación económica, social e institucional de los estados europeos y el colonialismo, solo ha sido rastreada, y de modo marginal, en la investigación histórica acerca de los casos francés e inglés. Por lo que atañe a Italia, un país que llegó tarde al desarrollo capitalista, el tema del giro en la interpretación de la relación existente entre política interna y política exterior está tratado en el clásico trabajo de Michels, y en los de Sagi, Rochat, Goglia y Grassi. 75. No cabe duda de que el afianzamiento de políticas proteccionistas sirvió de preludio al reparto. La cuestión del comercio libre en las principales vías de penetración hacia el interior, los ríos Níger y Congo, se volvió, pues, esencial, en la medida en que durante los años 80 crecieron la conflictualidad y el peligro de que una u otra potencia pudiera monopolizar la navegación hacia un determinado punto, e imponer derechos aduaneros al comercio de sus rivales. Pero en ningún caso la decisión de intervenir fue fruto de la presión que en el nivel local pudieran ejercer los comerciantes, empresarios, misioneros o exploradores, sino que siempre se la adoptó en el momento en que parecía que entraban a ser motivo de discusión intereses fundamentales, de carácter económico y estratégico general. Catherine Coquerividerovich, en un ensayo fundamental, había intentado conciliar teoría e investigación histórica reproponiendo la noción de imperio renuente, presente ya desde el título en un famoso libro del historiador John Semple Galbraith, publicado en 1963-76. El colonialismo cumple para Inglaterra, potencia dominante hasta esa época, una función de defensa de áreas de influencia contra las políticas agresivas de Francia y de Alemania, que ya alcanzaban un nivel de expansión económica similar al británico. El reparto de África sería, pues, la revelación del desajuste histórico en el acceso de los países capitalistas al imperialismo, y en la adopción de este como sistema occidental. De acuerdo con esa tesis, el colonialismo expresa una crisis de crecimiento del imperialismo, definida a partir del fin del monopolio inglés.
pasa a ser una necesidad impuesta por la coyuntura histórica, una actitud defensiva dirigida a asegurarse el futuro. Para el momento presente, el colonialismo se revela en las formas asumidas por la explotación económica, que la autora define como arqueoimperialismo. De la economía de rapiña a la economía llamada de trata, vale decir, de aprovechamiento agropecuario y minero para el mercado europeo y mundial, sin modernización ni reconocimiento de la autonomía de los productores. Ese aprovechamiento colonial presenta características arcaicas, es organizado en forma monopólica por los estados coloniales y fija la estructura subdesarrollada que todavía marca a los países que han sido colonias. El trabajo de Cocker y Widerovich inaugura el tema de la naturaleza del colonialismo, que se desarrollará más tarde en los trabajos teóricos y empíricos sobre dependencia y subdesarrollo. Inglaterra, potencia dominante del sistema internacional, se vio precisada de intervenir directamente cuando consideró que su control sobre las áreas de influencia estratégica, y en primer lugar la riqueza minera del Transvaal, se encontraba en peligro por causa de las intervenciones expansionistas alemanas y francesas, de las ambiciones de Leopoldo II de Bélgica en la cuenca del Congo y, en África Occidental, por las consecuencias desestabilizadoras de los cada vez más intensos y frecuentes conflictos comerciales 77. Para gran parte de la literatura histórica, el vuelco definitivo de la política británica en favor de la colonización quedó determinado por la cuestión egipcia, en la que la rivalidad con otras potencias, en el caso, Francia, aparecía entrelazada con crisis internas, la caída del gobierno del Khedive y el alzamiento de Arabi Pachá, que parecían hacer peligrar intereses estratégicos fundamentales del imperio británico, como el control del Nilo y el del Canal de Suez y, por consiguiente, de la ruta de las Indias. La importancia de los factores locales en la determinación de las coyunturas imperialistas es una línea de investigación que ha sido seguida por los historiadores africanistas en sus análisis de las condiciones de deterioro y debilidad de las instituciones y las sociedades africanas surgidas tras siglos de trata, y sometidas en el siglo XIX a procesos de cambio acelerado, favorecidos por la difusión de más intensas relaciones comerciales con el exterior. Posteriormente Robinson ha desarrollado más orgánicamente una tesis en la que define su teoría de la colaboración, similar a la noción de teoría periférica que hallamos en Fieldhouse 78. Según esa teoría, lo que determinaba si un país podía ser integrado a la economía y al sistema internacional dominante sin resignar su independencia o si, por el contrario, debía incorporárselo al imperio formal de una gran potencia, era la naturaleza de su sociedad, y de su sistema de poder y autoridad. Por consiguiente, el carácter que asumiera el control imperialista, formal o informal, directo o indirecto, estaría relacionado siempre con las peculiaridades propias de los diferentes sistemas africanos o asiáticos. En suma, lo que definía el mecanismo de colaboración de las regiones que eran empujadas a entrar en la órbita de las potencias en expansión era su organización social y política. De esto surge una teoría según la cual el imperialismo pasa a ser función política del proceso de integración de algunos territorios, en un determinado periodo histórico, dentro del sistema y la economía internacionales. Lo esencial del análisis no es ya tanto Europa, ni solamente ella, sino la naturaleza de las sociedades colonizadas. Los historiadores africanistas critican tal enfoque, que omite analizar de qué forma y hasta qué punto las crisis internas y la naturaleza misma de las sociedades en vías de ser colonizadas son producto de la acción de fuerzas externas. De esta crítica parten toda una serie de trabajos que estudian sobre casos específicos la profundidad y la continuidad de la interacción entre las sociedades africanas y Europa, desde los siglos del mercantilismo, marcados por la existencia de la trata, hasta el comercio lícito. Un historiador del África Occidental, Hargreaves, remitiéndose a fuentes europeas pero con una lectura muy atenta del material específicamente referido al África, sostiene que hasta 1895 los intereses ingleses en el continente estaban supeditados a los hechos que tenían lugar en África Oriental, y sobre todo a lo que estaba pasando en Sudáfrica, pese a lo cual, en el caso del África Occidental el reparto solo puede ser comprendido si se analiza la dinámica de los acontecimientos y de los conflictos locales 79.
Las crisis internas que llevaron al reparto del África Occidental eran del todo autónomas, en el sentido de que dependían de dinámicas claramente identificables en los seculares vínculos con el comercio costero europeo. En esa línea, el ya clásico estudio del historiador nigeriano Kao Dike analiza el proceso de desapoderamiento del poder por parte de los sistemas indígenas en la región del delta del Níger, primero por la intervención del poder consular y comercial, y luego por la administración británica 80. En esa región, como por otra parte en la casi totalidad del África Occidental, la transición al colonialismo formal se produjo en función de un comercio en rápida expansión. Por último, será la adquisición del Camerún por Alemania la que revelará la fragilidad del control sobre áreas de influencia aparentemente ya aseguradas. Todas estas líneas de investigación constituyen un puente entre los enfoques eurocéntricos y los centrados en África misma. Los historiadores africanistas han dado lugar preponderante no ya al estudio del periodo del reparto sino a sus prolegómenos, a las variadas formas de resistencia opuestas por poblaciones, sociedades y líderes y a los efectos del colonialismo sobre las sociedades sometidas. Al dar por ciertas las motivaciones de las potencias europeas, la investigación histórica africanista procura individualizar en qué medida la situación de grave crisis y deterioro de las sociedades africanas en el siglo XIX favoreció el proyecto de reparto. Las sociedades africanas en vías de desestructuración-reestructuración, debilitadas, fragmentadas y aisladas, no estuvieron en condiciones de resistir eficazmente la voluntad y la acción imperialista, ni poseían medios, armas, organización, recursos logísticos o de comunicación que les permitieran hacerlo. Toda África en el último cuarto del siglo era presa de profundas conmociones subterráneas, y en muchos casos víctima de una espiral de conflictos y violencia, y de radicales transformaciones sociales nacidas de la progresiva aunque desigual integración del continente en el sistema mundial. Los bienes importados, y en primer lugar las armas modernas, se volvían esenciales en medida cada vez mayor, no solamente en las regiones costeras, sino también en el interior. Si se consideran los numerosos circuitos comerciales que existían, y la influencia que los productos importados tenían en los cambios que sobrevenían en la vida de grupos e individuos, ya en los años 70 es posible hablar de un reparto comercial, que precedió al militar y político. Sin embargo, hasta esa década de los 70 las poblaciones comerciales locales seguían controlando gran parte de las rutas y los mercados. En fin, a los emprendimientos comerciales se unía también, junto con la curiosidad científica, la acción misionera, por más que a menudo ocupara el lugar opuesto de la barricada. Las iglesias hicieron mucho por suscitar interés no ya solamente por la evangelización del África, sino también por sus recursos humanos y de comercio lícito. Para Livingstone, el más conocido e influyente misionero, explorador y geógrafo del siglo, el comercio lícito era la vía directa para que las poblaciones africanas se redimieran de su condición servil y su atraso. La trata de esclavos, el comercio, la apertura del continente a relaciones cada vez más intensas con el exterior, si bien en posición de subordinación y por medio de abusos y de sistemas de coerción, habían modificado profundamente los sistemas tradicionales, tanto los políticos, sociales y económicos como los sistemas de valores y los símbolos. Historiadores africanos como el senegalés Boubacar Barry analizan las características de las crisis que facilitaron el proceso de reparto, o en función de las cuales ese proceso tuvo inicio. Trazando la evolución interna del reino de Wallo entre 1658 y 1859, Barry demuestra que la crisis que llevó a su definitiva disolución puede ser relacionada con la intensificación del comercio costero y transsahariano y, en el siglo VI, con el intento de colonización agraria, cuyo fracaso hará que se precipite la conquista colonial 81. El reparto y el colonialismo no son vistos aquí como una ruptura con el pasado, sino como una nueva etapa en un proceso que venía de hacía siglos. En su trabajo sobre el África centro-oriental subraya Alpers, al analizar la compleja y secular red de relaciones comerciales de las poblaciones de la región, que el reparto y la sucesiva etapa de dominio colonial no fueron sino la modificación formal de métodos de explotación sobre sociedades ya profundamente influidas, y que se habían modificado en lo íntimo de su tejido económico, social y político 82.
Todos los historiadores económicos, empezando por Hopkins y Cocker y Widerovich, habían puesto ya en entredicho la visión que representaba las sociedades anteriores al reparto como organizaciones sociales estancadas, subrayando que en el siglo XIX el paso de la trata al comercio lícito había significado la aceleración de los cambios, y la introducción de toda una serie de innovaciones. Reparto y colonialismo se sumaron a las crisis de transición, y mientras por una parte interrumpían los procesos de desarrollo endógeno, por otra constreñían a las diferentes sociedades a integrarse en una posición dependiente del sistema económico dominado por las grandes potencias industriales. Papel del comercio en el reparto de África Occidental, sin quitar nada de su importancia a la cuestión egipcia en el desencadenamiento de la competencia entre las potencias por el control del África, es preciso observar que en África Occidental el movimiento hacia el reparto había comenzado ya a fines de los años 70. Por eso, el problema de Egipto, aun siendo decisivo para determinar la victoria de los sectores más imperialistas del gobierno inglés, debe ser considerado el punto de llegada de una serie de hechos e intervenciones que habían ido comprometiendo cada vez más a las grandes potencias en choques y reivindicaciones de influencia territorial, empezando por el África Occidental 83. Hasta los años 60, los asentamientos europeos en la costa occidental eran escasos y se hallaban muy separados unos de otros. Los franceses poseían emplazamientos comerciales sobre el río Senegal, y ocupaban Saint-Louis, fundada en el siglo XVII, y la isla de Gorée. Además, desde 1857 habían comenzado a desarrollar el puerto de Dakar. Los británicos estaban sobre el río Gambia, y habían fundado Bathurst en 1816. En las islas Bisagos y la tierra firme de Bissau se encontraban los portugueses, que disputaban la isla de Bulam a los británicos, y el control del río Casamance a los franceses. Más al sur, la influencia dominante era la de la colonia británica de Sierra Leona, habitada por esclavos liberados en una península litoral. Al sur del río Galinas existía desde 1821 la colonia de Liberia, erigida por esclavos liberados de Estados Unidos, los que sobre todo habitaban Monrovia, en el bajo curso del río Saint Paul. Liberia contaba con el reconocimiento internacional como república independiente desde 1847, y reivindicaba su soberanía sobre más de 300 millas de costa. En Grand Bassam y Asinie, en la Costa de Marfil, flameaba la bandera francesa desde 1843, aunque los residentes europeos eran muy pocos. Los numerosos fuertes de la Costa de Oro habían visto la competencia comercial de nada menos que 7 potencias europeas, que en el siglo XIX quedaron reducidas a 3. En 1850 los daneses cedieron sus posesiones, al este, entre Accra y Quetta, a los británicos que ocupaban las importantes Cape Coast, Accra, Dixcove, Anamabo, Secondi, Comenda. También los holandeses tenían fuertes en Accra Axim, Elmina y Cormatire. En Ouidah, principal puerto del reino de Dahomey, 3 fortificaciones pertenecían a 3 diferentes potencias, ninguna de las cuales ejercía jurisdicción. Solo Lagos era, desde 1851, protectorado británico. Francia poseía una estación naval en el Gabón, y protegía un asentamiento de esclavos liberados en Libreville. La isla española de Fernando Po proveía servicios a los comerciantes británicos de tierra firme. En razón de la competencia comercial, se exacerbaron tanto la implicación de residentes y comerciantes europeos en los asuntos internos como los conflictos entre las diversas poblaciones africanas. Fante y Asante de la Costa de Oro, o los estados del área cultural Yoruba, o los estados y poblaciones del delta del Níger y los del interior. Ya en 1867 el Select Committee Report del gobierno británico había aconsejado que se retiraran los emplazamientos comerciales o bien, como alternativa, una real ocupación colonial. En efecto, la situación no parecía poder seguir siendo manejable según lo que ya aparecía como obsoletas modalidades de vinculación igualitaria entre europeos y entidades africanas, pues la competencia entre los intereses comerciales contrapuestos se había convertido ya en un elemento de inestabilidad, y fuente de continuas crisis y conflictos.
Por una parte, reyes y jefes locales, agentes del comercio desde el interior hacia las zonas costeras, jugaban, cuando tenían a su alcance tal posibilidad, a enfrentar unas contra otras las casas comerciales europeas rivales, con el fin de proteger sus intereses y su autonomía. Por otra parte, los conflictos se habían vuelto más numerosos y difíciles de resolver, justamente por causa de los problemas que planteaba la transición desde el comercio esclavista lícito, con la consiguiente reestructuración que, como se ha visto, solía ser traumática desde el punto de vista institucional y político, desde el de los circuitos comerciales y, sobre todo, desde los sistemas de poder. En la segunda mitad del siglo, favorecidos por la intensificación de los intereses comerciales europeos, y también por la mayor inseguridad de la situación general, nacieron grupos de presión comerciales que, organizándose incluso políticamente, ejercían influencia sobre los gobiernos europeos en procura de privilegios y, sobre todo, de mayores apoyos. El principal factor desencadenante del escramble en África Occidental parece haber sido, pues, la exacerbación de la competencia entre empresas comerciales que respondían a potencias rivales. La rivalidad planteada entre comerciantes británicos, franceses y alemanes en el área camerunesa y togolesa desde fines de los años 70 fue la que indujo a los británicos a favorecer los mercados protegidos, para mantener fuera de ellos a sus competidores. En el delta del Níger solo la protección de las armas y la superioridad tecnológica habían permitido a las empresas comerciales europeas desbaratar a sus rivales africanos. Con todo, los comerciantes de Europa tuvieron que esperar hasta los años 80 para poder por fin obtener, favorecidos por la nueva atmósfera política, la intervención de sus respectivos gobiernos para aplastar la resistencia o el boicoteo de las organizaciones comerciales de poblaciones africanas. La Royal Niger Company de Goldie no habría doblegado la competencia de las casas comerciales de Bath sin la utilización de instrumentos militares y políticos que solo el apoyo oficial del gobierno inglés podía proporcionarle. El boicot decretado por las poblaciones del delta occidental y los productores de la región Yoruba respecto del suministro de aceite de palma fue motivo suficiente para pedir y obtener el apoyo militar contra los estados o las sociedades de África que osaran desafiar la pretensión de las casas comerciales europeas de conquistar la supremacía. En junio de 1885 Gran Bretaña proclamaba su protectorado, Niger Coast Protectorate, sobre los territorios entre la ciudad de Lagos y el Camerún, y sobre ambas orillas del Níger hasta Lokoja y del Benue hasta Ibi, pero dejando la administración del área más allá del delta del río Níger a la National African Company, más tarde Royal Niger, mientras que en el delta mismo actuaban comerciantes de Liverpool, en modo alguno dispuestos a dejarse condicionar. La compañía gobernó los territorios a su cargo, la parte septentrional del delta, las orillas del Níger y los dos emiratos más meridionales del califato de Sokoto, Nupe y Lorin, anexionados en 1897, entre 1886 y 1899, con facultad de elevar los impuestos y cobrar derechos de aduana. En 1899 quedó abolida, a causa de su total ineficiencia económica e incapacidad de gestión político-administrativa, y sus dominios fueron incorporados a las regiones centrales y meridionales del delta bajo directa administración británica. Tristemente famosa por sus métodos represivos, la compañía fue abolida solo cuando se comprobó su completa ineficacia para controlar y prevenir la expansión francesa en el norte de Nigeria. También en este caso, pues, la intervención directa del gobierno británico, dirigido por Chamberlain, fue determinada no tanto por las quejas de los comerciantes como por la defensa de áreas de influencia e intereses esenciales para el mantenimiento del dominio británico sobre la región. En 1897 una fuerza militar, la West African Frontier Force, al mando de Frederick Lugard, ponía freno en el Borgo al avance francés. En 1898 un acuerdo anglo-francés definía las fronteras de la Nigeria del Norte. La caída del califato de Sokoto se había producido en 3 etapas sucesivas. En 1897 la compañía se apoderaba de Nupe y Lorin, los emiratos más meridionales. En las campañas de 1898 y 1899 de la West African Frontier Force eran sometidos los emiratos del Medio Níger, y después, entre 1901 y 1903, los restantes emiratos.
proclamado el protectorado en 1900, con lugar como alto comisionado, High Commissioner, de la Nigeria del Norte, la completa conquista del califato estaba aún por terminar. Entre 1901 y 1903 se desarrollaron las guerras de ocupación de Kontagora, Yola, Bauchi, Kano, Sokoto y Gumi. Un importante factor de resistencia fue la adhesión al Islam, por más que Lugard hubiera dado seguridades de que no se entrometería con la religión. La conquista del califato de Sokoto se debió tanto a la hábil táctica militar de Lugard como a la incapacidad del ejército del sultán para organizar un comando central de los contingentes provenientes de distintos emiratos. De modo que la conquista resultó facilitada por las divisiones políticas internas y entre los diferentes emiratos, en particular los más alejados del centro del califato. El ataque inglés se impuso muy pronto a unas fuerzas dispersas y a un tipo de defensas, murallas de tierra en torno de las ciudades, notoriamente insuficientes contra la artillería moderna. Los cañones y los fusiles Maxim se impusieron a la caballería Hausa Fulani. A esa ocasión se refieren los famosos versos de Hilaire Belloc. Watapiti weadgod barra de Maxim un ante ella no lástima que nosotros tenemos los Maxim y ellos no. En 1897, fuerzas británicas invadieron el antiguo reino del Benin y expulsaron a su rey. Era el último territorio de la región que había podido conservar su autonomía ante el dominio británico. La invasión fue motivada por disputas comerciales y, sobre todo, por el rechazo del Oba, rey, a permitir el comercio libre en su reino. De hecho, el propio poder del Oba estaba basado también en el monopolio comercial, y en la prerrogativa real de imponer impuestos y de aplicar derechos de aduana sobre cualquier mercancía que se introdujera. La causa inmediata de la invasión de Benin fue la muerte del Acting British Commissioner, comisionado británico en funciones, Phillips, cónsul para la costa nigeriana, que en 1897 se había internado en territorio del reino con una fuerza de 9 europeos y 200 militares del protectorado. A los ojos del rey, Phillips y los suyos habían cometido sacrilegio, por haber llegado sin invitación alguna en el período en que estaban desarrollándose ceremonias religiosas de carácter muy decididamente secreto. Para vengar su muerte, la antigua ciudad de Benin fue incendiada y destruida. Sus tesoros artísticos fueron llevados a Inglaterra, y muchos de ellos se vendieron después a museos europeos. La conquista británica de los territorios Igbo se desarrolló entre 1898 y 1911. La densa población, organizada en varias entidades autónomas con sistemas de gobierno descentralizados, reaccionó de distintas maneras. Algunas comunidades resistieron por las armas durante años, otras hicieron frente a la penetración colonial valiéndose de la diplomacia, y otras alternaron ambas tácticas. En 1901-1902, los británicos destruyeron el famoso oráculo sagrado de los Aro, foco y centro de resistencia, pero el espíritu de rebeldía siguió latente, y continuó expresándose a través de numerosos episodios de resistencia contra la administración colonial, sobre todo en los años 20 y 30 del siglo XX. Numerosas fueron las guerras con el potente imperio del Asante, y solo en 1897 los británicos lograron imponer un protectorado sobre el territorio del imperio. En 1900, el descontento del Asante quedó abiertamente demostrado a causa de la pretensión inglesa de apoderarse del trono de oro, sacro símbolo de la soberanía del Asantene. Los asantes se rebelaron y estalló una guerra que solo pudo poner definitivamente de rodillas al antes orgulloso estado merced a la superioridad militar británica. El antiguo imperio quedó anexado, como posesión británica diferente del protectorado. No hubo ningún caso en que la expansión colonial se llevara a cabo sin conflictos, por más que las guerras de conquista colonial fueran llamadas de pacificación, ya que se producían durante crisis internas, o constituyeran tomas de posición en las luchas entre diversas entidades locales por la supremacía regional. La expansión militar francesa. La expansión francesa se desarrolló mediante acciones militares hacia el interior, con el intento de someter a control la mayor cantidad posible de territorios. En lo estratégico, los franceses hubieran querido conectar sus posesiones del norte de África con las de las áreas occidental y ecuatorial. Cabe recordar aquí que la misma estrategia era fundamental en los planes de expansión concebidos por Cecil Rhodes para el África Oriental.
Rhodes quería unir a la colonia del Cabo, a través del Transvaal y Rhodesia, con las posesiones inglesas del África Oriental. En el Sudán Occidental, la penetración francesa se concretó con la decisión del gobernador Faidherbe en 1854 de enviar expediciones militares, y prosiguió con una cada vez más decidida política de intervención en los conflictos entre los poderosos del interior. En la segunda mitad del siglo XIX, numerosas expediciones militares francesas vinieron a ser parte integrante del escenario de conflictos de la región. En los años 70 Francia reivindicaba el control de la región al sur de las islas de Cabo Verde. En 1887 fue ocupada Conakry y comenzó la penetración en el Futa Jalón. Por todas partes hubo resistencia a la expansión francesa. El imperio Tukulor, que había seguido en paz con los franceses hasta 1880, se avino a través de su soberano Amadou a conceder el estatus de nación más favorecida a Francia en lo relativo al intercambio comercial. Sin embargo, eso no significaba reconocer el protectorado sobre los territorios en los que se estaba construyendo la línea férrea Dakar-Bamako. Para los franceses, la valorización de la región senegalesa pasaba por la construcción de una red ferroviaria, a lo que aspiraban también poderosísimos intereses metropolitanos, apoyados por financiación pública. La línea Dakar-Saint-Louis quedó en operación en 1885. En 1890 se completó, entre mil dificultades, la línea Calles-Bafoulavie, que reveló poseer escaso significado económico. En tanto, la conexión con el Níger fue abierta solo en 1905. La penetración en el interior del Bilad al-Sudán volvió a plantear el dilema, no resuelto por Faidherbe, de si el imperio Tukulor debía recibir tratamiento de adversario o de aliado. En los años 70 Gallieni había seguido una política que alternaba la alianza con Amadou y el apoyo a la disidencia de los estados Mandinka y Bambara. El acuerdo entre los franceses y el soberano Tukulor fue de breve duración. En 1890 las tropas francesas, al mando del mayor Archinard, atacaron y rindieron la antigua ciudad de Ségou, situada en el mismo corazón del imperio. Después cayeron también Jené y Tombuctú. Amadou huyó a Sokoto, la tierra de su madre, donde murió en 1898. Ocupada Bamako en 1883, 10 años después todo el curso del Alto Níger se hallaba bajo control francés. En 1894 cayó Tombuctú, y en 1896 fue alcanzada Sai. Contra Samori, que estaba formando y expandiendo su estado comercial en territorio mandinka, los franceses habían dirigido sus armas repetidas veces entre 1881 y 1884. Esa etapa concluyó con la firma del Tratado de Visandougou, en el que quedaron delimitadas las respectivas áreas de expansión. La guerra se reanudó en 1891, y en esa ocasión los franceses desataron una potente ofensiva, en el temor de que un estado tan importante desde los puntos de vista geopolítico y económico llegara a caer en manos de una potencia rival. La resistencia que Samori y su ejército pudieron oponer duró nada menos que 7 años, gracias a la organización militar que había logrado poner en pie un eficaz sistema de aprovisionamiento de armas, y gracias también a la movilidad, no solo de las tropas sino incluso de la misma población, que más de una vez logró librarse de la ofensiva enemiga, desplazando el centro operativo del Estado, y reorganizándolo con la misma rapidez. El avance francés sobre Dahomey, hoy Benín, partió en los 80 de los emplazamientos franceses en la costa, con la imposición de un protectorado sobre el reino de Porto Novo, tributario del Dahomey. En 1890 los franceses arrebataron a Dahomey, con la ocupación de Cotonou, la otra salida al mar que le restaba, y dieron fin así al proceso de destrucción de sus actividades comerciales. En 1892, en represalia por un ataque de tropas dahomeyanas a los residentes franceses en la ciudad de Porto Novo, una fuerza expedicionaria dirigida por un senegalés e integrada sobre todo por soldados de esa región, chocó con el ejército del reino, la mitad de cuyos efectivos eran mujeres jinetes. La resistencia a la invasión duró más de un mes, pero al fin fue doblegada por la superioridad de las armas francesas, apoyadas por fuerzas provenientes de los principados Yoruba, que deseaban liberarse de la sujeción al Dahomey. Las iniciativas alemanas. Ya se ha indicado que las iniciativas de Bismarck cambiaron la situación de competencia entre las dos mayores potencias, tanto respecto del control de las regiones costeras como de las respectivas áreas de influencia en el interior.
la presencia de comerciantes alemanes y de barcos de Hamburgo y Bremen en la Costa de Oro, en Lagos y en Liberia se remontaba a los años 30 del siglo XIX, y desde entonces fue extendiéndose a las posesiones costeras de Francia y de Portugal. En los años 70, la presencia comercial alemana se extendía desde Monrovia hasta el Congo. Por otra parte, los alemanes también se mostraban activos a Oriente, en el Sultanato de Zanzíbar. Dos sociedades misioneras germanas ejercían presión para que el gobierno asumiera mayores compromisos. Una de ellas actuaba en la región que en la actualidad lleva el nombre de Namibia, cuya anexión a Prusia propugnaba ya desde 1842. La otra lo hacía al norte del estuario del río Volta, en la Costa de Oro 84. A los viajes por el África septentrional, central y oriental que en las décadas de los 50 y 60 habían llevado a cabo Heinrich Barth y Karl Klaus von der Decken, siguieron los de Karl Mauch a lo largo del curso del Zambeze, la travesía de Gerhard Rolfs a través del Sahara, entre Trípoli y Lagos, y la de George Schweinfurt entre el Nilo y el Congo. Rolfs, y más tarde Gustav Nachtigal, quien llegó al Sudán en 1869, estaban particularmente interesados en las posibilidades comerciales de las zonas que atravesaban. En marzo de 1883, un comerciante y armador alemán pidió la anexión de la costa del Camerún, en oposición a sus rivales británicos y portugueses, y para destruir el monopolio africano sobre el comercio con el interior. Su solicitud fue acogida el 19 de mayo de 1884 por el cónsul general Gustav Nachtigal, el cual luego, por medio de sus emisarios, indujo a reyes y caudillos de las costas a firmar tratados dotados de cláusulas que, de acuerdo con la interpretación alemana, significaban la cesión del derecho de soberanía. La ocupación efectiva de esos territorios, que como en otros casos los jefes involucrados no aceptaban haber cedido, entre otras cosas porque no tenían poder para hacerlo, se produjo de manera cruenta en diciembre de 1884, e implicó la destrucción de numerosas aldeas, y el exterminio de sus poblaciones. Nachtigal proclamó asimismo la anexión de 35 kilómetros de costa, situados entre el área de influencia inglesa, Costa de Oro, y una región sujeta a la influencia francesa, el Dahomey, hoy Benin. Esa zona fue la base de expansión para la conquista de la colonia alemana de Togo. La cuestión del Congo y el Congreso de Berlín. La cuestión del Congo jugó un papel central en la determinación de la modalidad y los tiempos del reparto. En efecto, la expansión francesa no era peligrosa solo en África Occidental. A partir de 1875 se había extendido al área congolesa, con las misiones exploratorias y diplomáticas de Pierre Saborgnan de Brazza, que dieron por resultado la firma en 1880 de los tratados de Makoko, con los que Francia podía reivindicar la posesión de vastos territorios en la parte septentrional de las riberas del Congo. Por lo demás, en esa área congolesa asomaba a otro rival, el rey Leopoldo II de Bélgica, por cuya cuenta un explorador y periodista, Henry Morton Stanley, había celebrado tratados con más de 400 jefes en el curso de diferentes expediciones cumplidas entre 1879 y 1884. En torno al rey de Bélgica se había organizado una amplia red de amigos y financiadores, reunidos en una Asociación Internacional du Congo que, apoyándose en una ideología disfrazada de voluntad humanitaria y civilizadora, no ocultaba sus miras monopolísticas sobre esa riquísima región 85. El ruido que las expediciones de Stanley suscitaron en toda la prensa internacional, y la importancia asignada a las informaciones sobre oportunidades de aprovechamiento económico de la cuenca del río Congo, contribuyeron a situar en el centro de la atención el problema de la libertad de comercio y navegación en tan importante vía de penetración hacia el interior de África. No obstante, lo que provocó la reacción británica, concretada en un tratado que garantizaba la protección de los intereses de Portugal en la región, fue la alianza entre franceses y alemanes. Para contrarrestar la movida británica, Leopoldo de Bélgica pidió para la asociación el reconocimiento de soberanía, como si se tratara de un Estado. Obtuvo un semi-reconocimiento diplomático de Estados Unidos, país que había comprometido en la región capitales considerables. El Imperio alemán reconoció al Estado Libre del Congo en 1884, tras negociar con Leopoldo un tratado que no solamente garantizaba a los comerciantes alemanes la libertad de comercio, sino que además les daba iguales derechos que a los miembros de la asociación.
Bismarck aprovechó las rivalidades existentes entre las potencias acerca de la cuestión del Congo para proponerse como mediador, a través de la convocatoria a un congreso que se celebraría en Berlín. El Congreso, que debía cumplir funciones de arbitraje entre los intereses enfrentados, se realizó al fin en la capital germana entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Solo habían sido invitados países occidentales 86 y ningún hombre fuerte africano. El Congreso concluyó con la adopción de 6 textos. Una declaración que garantizaba el libre comercio en la cuenca del Congo. Una segunda disposición contra la trata de esclavos. La proclamación de la neutralidad de los territorios de la cuenca del mismo río. Un acta de navegación que garantizaba la libre navegación del Congo y sus afluentes. Una segunda acta que propugnaba la libre navegación del río Níger y sus afluentes. Por último, una declaración que introducía en las relaciones internacionales una serie de reglas uniformes sobre futuras ocupaciones de tramos de costa del continente africano. De hecho, fue esta última declaración la que dio vía libre al reparto de África. El Congreso de Berlín, y el acta que promulgó, suelen ser considerados el momento formal que sanciona el comienzo del reparto colonial. En realidad, la cuestión no apareció jamás en la agenda del Congreso. De lo que se trataba era de restablecer la libertad de navegación por los ríos Congo y Níger, instaurar el libre comercio en los cursos de ambos y determinar las reglas y los procedimientos que las distintas potencias firmatarias del acta deberían respetar cuando quisieran extender su control a nuevas áreas de la costa africana. Como se ve, no se habló ni se legisló acerca del reparto del continente. Desde el punto de vista de la historia europea, la ocupación de África quedó sancionada en los hechos apenas terminó el Congreso, en el momento en que los gobiernos decidieron extender las reglas dictadas en Berlín a los territorios del interior. En esa amplificación pesó la solución hallada, con el apoyo de Bismarck y de Jules Ferry, en favor de los propósitos expansionistas de Leopoldo de Bélgica. Su asociación congoleña obtuvo el reconocimiento de la soberanía del Estado Libre del Congo, un vastísimo territorio que se extendía desde la cuenca del río Congo hasta la divisoria de aguas Congo-Zambeze. En sus líneas generales, el acta emanada del Congreso se limitaba en realidad a brindar una garantía internacional al libre comercio y el libre tránsito en toda la cuenca del Congo. Así quedaba entendido que el Congo se hallaba bajo control internacional, pero lo cierto es que los privilegios concedidos a Leopoldo significaron la legitimación de la colonización del continente africano por medio de compañías estatutariamente autorizadas, receptoras de concesiones, para apoderarse del extensísimo territorio que los tratados impuestos o arrancados por la fuerza reivindicaban, todos ellos sancionados por el Congreso de Berlín. La asociación empleó métodos militares. Durante 30 años, a partir de 1885, toda la región fue sometida a la más brutal represión, que pese a todo no impidió el continuo surgimiento de manifestaciones de resistencia. Los Asandes se opusieron en el nordeste hasta 1912. Los Bayaka en el sudoeste y los Basilele en el este hasta 1916. Los árabes Swahilis de Tipu Tipu se adaptaron en principio al gobierno de Leopoldo, para después rebelarse. El rey de los Yeke, Msiri, que se negaba a aceptar un tratado de sometimiento, fue asesinado por agentes de la asociación en 1891, y su ejército fue exterminado. Se sucedieron varias rebeliones. Las de los Bayaka en 1902 y 1906, la de los Luba en el sudeste, entre 1907 y 1917, las de los Babua en el norte, entre 1903 y 1904, y de nuevo en 1910. La de los Buya entre 1903 y 1905. El Estado Libre del Congo no contaba con recursos suficientes para impulsar el desarrollo en una región en la que el comercio había estado siempre en manos de las poblaciones locales. En esa situación se basaba la política de facilitar el accionar de las compañías concesionarias. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie construyó la línea férrea de Kinshasa a Matadi, obteniendo en posesión, por cada kilómetro construido, 1.425 hectáreas de territorio. Al término de los trabajos acumulaba 777.000 hectáreas. Por el mismo método se tendieron otras 2 líneas de ferrocarril.
la que iba desde las orillas del Congo hasta el lago Tanganica, y la que desde el río Kasai alcanzaba la provincia de Shaba, Katanga. Con el objeto de impulsar el desarrollo de la región, la Compagnia du Katanga obtuvo en 1891 el control de un tercio del territorio, por lo que debió enfrentar la resistencia de los Yeke de Misiri. El régimen de compañías que operaban en territorios concesionados fue uno de los más duros. Numerosas poblaciones se vieron obligadas a huir. Otras fueron reducidas a esclavitud para la construcción de caminos y obras de infraestructura, pero también para la extracción de goma en la selva, en respuesta a la demanda de los mercados europeos durante el periodo 1895-1905. La goma roja pasó a ser sinónimo de trabajo forzado, de hambre y de muerte. Se hizo célebre la denuncia expresada en el soliloquio del rey Leopoldo, del escritor norteamericano Mark Twain. También hubo numerosas investigaciones periodísticas, que no vacilaron en describir la política del Estado libre como una nueva y más feroz forma de esclavitud. Fueron asimismo importantes para movilizar a la opinión pública de Europa los escritos de filántropos como Ede Morel. La bancarrota financiera del sistema de compañías y el escándalo de la brutalidad evidenciada por la administración de la asociación obligaron a Leopoldo a ceder en 1908 al Estado belga sus derechos sobre el Congo 87, el África Oriental entre la conquista militar y la resistencia. En África Oriental, con la excepción de Madagascar, que cayó bajo la influencia francesa, los gobiernos con mayores intereses eran, aparte de Portugal, los de Gran Bretaña y Alemania, que hasta mediados de los años 80 no parecían abrigar ninguna intención de colonización directa. La preponderancia de la presencia británica en las costas parecía consolidada, al igual que el equilibrio diplomático con las posesiones francesas. Los alemanes tenían notables intereses comerciales en Zanzíbar, donde a partir de 1885 funcionó una representación consular germana. En tierra firme, Tanganica, Karl Peters logró en 1884, actuando en nombre de una sociedad alemana para la colonización, inducir con promesas extravagantes y tramposas a varios jefes y ancianos a que le cedieran territorios en las áreas de Usegula, Ugura, Usagara y Ukami, y luego en el resto del territorio de Tanganica, hasta la misma frontera oriental con los territorios que por su parte reclamaban el rey Leopoldo de Bélgica y sus socios. El sultán de Zanzíbar, bajo cuya soberanía nominal estaban los territorios anexionados por Peters y el gobierno imperial alemán, rehusó conceder a la sociedad alemana el derecho de libre tránsito hacia las costas. La reacción de Bismarck, apoyado en esto por los británicos, fue amenazar el envío de cañoneras. En 1886 se firmó el Acuerdo Anglo-Alemán sobre el derecho de tránsito de mercancías, que le fue impuesto a un sultán débil pero plenamente consciente de que así se ponía fin a la autonomía del comercio árabe suajili, que había dominado la región entera desde los años 20. En 1885 Gran Bretaña no podía ni deseaba oponerse a las iniciativas alemanas porque estaba ocupada en Sudán contra el Estado mahdista, y en Asia enfrentaba la crisis con Rusia a propósito de la cuestión afgana. Aceptó, pues, el acuerdo que en la práctica definía la división del África Oriental en dos esferas de influencia. Se otorgó a Alemania el derecho de expandirse al sur de la línea formada por el río Umba y el lago Victoria, y de ocupar los territorios del norte, en torno a Uitú. Bajo la soberanía del sultanato de Zanzíbar permanecía solo un área costera de apenas 10 kilómetros de profundidad. Uganda, territorio de gran importancia estratégica y económica, y también en cuanto medio válido para ejercer influencia política sobre los estados que dominaban la región de los lagos, fue por algún tiempo motivo de disputa entre dos compañías, la alemana Deutsche Ostafrika Gesellschaft, DOAG, y la británica Imperial British East African Company, IBEA, que en 1888 obtuvo el Royal Charter, real privilegio. Más allá de las rivalidades sobre el terreno, en las que además de los comerciantes estuvieron implicados también, y de manera significativa, los misioneros, el destino de Uganda se jugó en Europa, y quedó decidido en 1890 con el Tratado de Heligoland, llamado así por la isla del Mar del Norte, que los británicos cedieron a Alemania a cambio del control sobre las fuentes del Nilo, esencial para Inglaterra, potencia dominante en el Sudán y en Egipto.
Se convino que el control quedara en manos de los ingleses, que de todos modos se comprometían a hacer aceptar por el sultán de Zanzíbar la venta a los alemanes de la zona costera al sur de Umba. En 1890 Frederick Lugard penetró en el reino de Buganda, decidido a extender hasta allí la influencia británica, y obtuvo grandes concesiones del rey, el Kabaka. Tales concesiones fueron interpretadas instrumentalmente como cesión de soberanía territorial en favor de la idea. Cuando la compañía quebró, Lugard y otros altos personajes formaron un grupo de presión para la proclamación formal de un protectorado en la región, que además de Buganda contaba con otros importantes y antiguos reinos. El territorio que luego sería conocido como Uganda se convirtió en protectorado británico en 1894. Otro tanto sucedía al año siguiente con Kenia, el llamado East African Protectorate. La ampliación del poder europeo en la región no dejó de tener consecuencias. En Tangánica, los alemanes debieron hacer frente entre 1888 y 1891 a la encarnizada resistencia de poblaciones costeras, y de los en el altiplano meridional. Solo en los años 90 lograron someter a estos, gracias a su superioridad en armas y a la colaboración prestada por poblaciones rivales. También hubo resistencia de los Niamúes y del Ntemisique, que prosiguió hasta 1898, incluso después de la muerte del jefe. El rey de Sharma, en la región de los montes Usambara, ya en declinación a la llegada de los alemanes, probó el camino de la diplomacia, pero sin lograr conservar la autonomía de sus territorios 88. Los principados Ngoni del sudeste, Nyelo y Msope, fueron conquistados por medio de la fuerza. Muchos de los jefes fueron asesinados por los alemanes en 1897 en Boma, un campo fortificado construido por el ejército alemán cerca del campamento de Songea, al rey, Induna, de Nyelu, al que habían sido atraídos con engaños. Los Msope fueron sometidos después de la muerte de Chilembo, uno de sus más importantes generales. 8 años después los Ngoni, población guerrera que jamás había olvidado la humillante derrota, estuvieron entre los mayores protagonistas de la rebelión Maji-Maji, tal vez uno de los más significativos episodios de resistencia al poder colonial que se hayan verificado en África.